Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte, y hoy les voy a compartir chocolates del arte. Se lo dedico a mi amado hermano Edu, que es un experto total en la materia. El exquisito oro marrón y cómo lo representó la historia del arte. Cuando uno lo sorbe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Así novelaba Hernán Cortés. Algunas de las virtudes que tenía aquel producto descubierto en su expedición por tierras dominadas por Moctezuma en México, y que era conocida en la mitología azteca como el alimento de los dioses, nada menos. De hecho, según la leyenda, el dios Quetzalcóatl regaló a los hombres el árbol del cacao antes de ser expulsado del paraíso. Con este fruto divino, los hombres adquirían vigor y fuerza, y en la cultura española no aparece referido al cacao antes de una carta con firma del propio Hernán Cortés que data del 30 de octubre de 1520. En esas líneas se menciona este producto como una fruta con almendras que en tierras mexicanas venden molida y que usan por moneda para algunos pagos, símbolo de la importancia que concedían los aztecas a estos exquisitos granos. Bueno, ahí tienen una imagen de, del fruto del árbol del cacao y una representación en un libro, en un códice azteca. El 3 de abril de 1502, Cristóbal Colón salía una vez más del puerto de Sevilla. Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevara al fin al Asia. Era su cuarto viaje al Nuevo Mundo y la ruta tuvo sus dificultades. Un día, en mitad de una tormenta, el navegante y sus hombres se vieron obligados a desembarcar. Al parecer, interceptaron entonces una embarcación maya que llevaba como carga unas almendras a las que Colón no concedió importancia, y sin saberlo, el almirante había tenido el primer contacto con las semillas del árbol del cacao. Más de 200 años después, Madrid consumía de 5 toneladas de chocolates al año. Según las crónicas del momento, no había calle en la capital en la que no se vendiese. Esto puede ilustrar que en un mal principio no siempre es determinante, ya que el chocolate se obtiene de las almendras que Colón había desechado. No sabemos cuál fue el primer contacto entre los españoles y el chocolate bebido que consumían mayas y aztecas, para quienes este producto era muy importante. Los mayas dejaron escrito las primeras referencias de la historia a su consumo en el denominado Códice de Madrid, conservado en el Museo de América, en Madrid. Por su parte, los aztecas pensaban que las semillas de las que obtenían el chocolate no eran sino la materialización de Quetzalcóatl, dios de la sabiduría. Se considera entonces que Hernán Cortés fue el primer europeo en probar el chocolate. Y aquí vemos una ilustración de estos viajeros que eran dibujantes que acompañaban a estas expediciones y que amenizaban los textos con estas ilustraciones tan características. Chocolatl, el nombre original de esta bebida era chocolatl, del que deriva su denominación actual. Los aztecas elaboraban este líquido a partir del haba del cacao, lo mezclaban y aromatizaban con hierbas, vainilla, pimienta y otras especies como la guindilla, y hasta lo condimentaban con chile, con el fin de obtener un líquido espeso, oscuro y espumoso que bebían frío o caliente. Desde los primeros y remotos tiempos, el conquistador del Imperio Azteca reseñó que esta bebida generaba a quien le degustaba cierta sensación de bienestar y energía inusitada, aunque era obligado a endulzarla con miel, ya que el amargor del achiote que llevaba era complicado de digerir. En Zaragoza, los monjes se apoyaron para lograr este propósito dulcificador de vainilla, azúcar y canela. Tras su introducción en España por la expedición de Cortés, el chocolate tuvo una controvertida historia, fruta de los usos y costumbres de las mujeres refinadas de la aristocracia, que lo quisieron trasladar incluso al interior de las iglesias para hacer más llevadero el sermón y para combatir con su candor las frías jornadas de invierno. No obstante, el chocolate no se expandió tan rápidamente por Europa como uno se imagina. De hecho, mientras para la alta sociedad española del siglo XVI
constituía un producto selecto y de gran valor, en otras naciones existen reseñas tan peyorativas como las del italiano Girolamo Benzoni en su volumen La historia del mondo nuevo, de 1565, que nos dice: el chocolate parece más una bebida para cerdos que para ser consumido por la humanidad. Bueno, es cuestión de gustos, ¿no es así? Aquí tenemos a la derecha una imagen del fruto de este árbol y estos granos que dan origen a esta exquisitez realmente del cielo, que es el chocolate. El árbol del cacao. Aquí podemos ver en este códice, el códice de Tudela, que se encuentra en el Museo de América en Madrid, la referencia que los aztecas recibieron de los mayas el secreto de la preparación del chocolate, su bebida divina. Para prepararlo se molían las habas, estas especies de semillas, del cacao hasta reducirlas a polvo y se añadían también semillas de otro tipo o maíz. El polvo resultante se mezclaba con agua fría y se removía hasta que subía la espuma. El árbol del cacao, en el Códice de Tudela, Museo de América en Madrid, está representado de esta manera. Son libros originales de los mayas, estos códices, estos libros manuscritos invaluables que se salvaron justamente de la Inquisición y de la codicia conquistadora y que afortunadamente hoy podemos disfrutar de ver. La representación artística remite una representación esquemática, conceptual, porque esta charla, esta conferencia justamente se trata de poder ver cómo lo representa el arte al chocolate a través de diferentes estéticas y pueblos y la historia del arte en general. Y aquí lo que vemos es una representación conceptual de la figura humana y de lo divino, y el texto que a su vez está amenizado por algunos escritos hechos por los propios españoles. El Códice Tudela o Códice del Museo de América es un códice azteca del siglo XVI. Está considerado el segundo libro más importante de la colección del museo, tras el Códice Trocortesiano o Códice de Madrid, maya. Por necesidades de conservación, lo que se expone al público es un facsímil y el original permanece guardado en la cámara acorazada del museo y forma parte de un grupo de códices coloniales de México. Sí, les hago esta aclaración. Yo que visito museos que tienen códices, aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un libro hermoso en el Museo Nacional de Bellas Artes, perdón, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que es un libro de coros, y que justamente hay que rotarle las hojas expuestas de la iluminación natural de la sala, y cada tanto para evitar que se deteriore, y más está decirle que está bajo una caja de vidrio totalmente protectora. Es un antifonario, es decir, es un libro de música de la época medieval. Y lo mismo pasa con estos invaluables textos hechos a mano. Aquí se puede ver justamente este códice que demuestra estas ilustraciones de justamente lo que hacían estos pueblos. Por supuesto, está aclararlo que estos códices fueron escritos justamente por los viajeros y que representan textualmente estas representaciones que se ven en los escritos mayas también. Ahí se ve también una imagen infográfica que reúne, ven, un poco el conjunto de lo que es esta época que estamos tratando de ver, el inicio del contacto del chocolate con los españoles, el fruto del árbol, ahora lo vamos a ver al árbol, un calendario azteca, una representación también precolombina, característica, mesoamericana. Lo mesoamericano es referente a todo lo que tenga que ver con la zona de los mayas, los aztecas, los toltecas, los zapotecas, todo Centroamérica hasta que toca la costa sudamericana. El resto, en cultura precolombina, hablamos de la zona o el área andina. Área mesoamericana es la que nos compete en el tema del chocolate. Y abajo una imagen de época barroca para que vean una señora comiendo un chocolate, pero lo curioso es que es una traspolación del tiempo porque está comiendo una tableta y vamos a ver que la tableta no es de esta época. El chocolate se tomaba bebido. Tan importante era el cacao para los aztecas que utilizaban las almendras como moneda, es decir, intercambio. Pero Pedro Mártir de Anglería, cronista de Indias, ¿se acuerdan que así le llamaban a estos nuevos mundos? Decía al respecto: usan moneda no de metal, sino de nuececillas de ciertos árboles,
parecidas a las almendras. Para entender mejor los intercambios realizados en el mundo azteca, los españoles elaboraban unas tablas de equivalencia. Gracias a ellas sabemos que una liebre pagada en cacao costaba lo mismo que los servicios de una prostituta. Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. Fantástica esta frase, lo describe muy bien. Y es lo que vemos justamente de estos cronistas viajeros, que eran científicos, que eran botánicos, que eran excelentes dibujantes, que hacían toda una crónica de lo que veían. Lo curiosa, hablando de la historia del arte en sí, que estas crónicas dibujadas por estos viajeros europeos que acompañaban a los adelantados, y a estos conquistadores, dibujaban a los oriundos de América como si fueran de raza blanca o de raza europea o de grupo, de una estética europeizante. No los concebían, estaban vestidos con plumas y todos sus atuendos y seguían sus costumbres, pero no se los representaba como eran de manera real. Estos sí, estos son representaciones que podemos ver que tienen más acercamiento, aunque por supuesto vemos que hay un perfil más bien europeo en la representación del rostro, ¿no? Pero se cuida el detalle de los atuendos, del entorno, de las actitudes. Siempre estamos hablando de un realismo conceptual, como pasa en Egipto y en otras culturas, donde se interpreta la realidad de una manera esquematizada, muy gráfica, muy directa, donde se hace atención al detalle, a los grafismos, y bueno, en este caso están portando las semillas del árbol del cacao. Todas estas ilustraciones están dentro de estos códices tan valiosos. Por supuesto que también hay escrituras y demás que nos dejaron estos pueblos mesoamericanos originales, y que son ultra valiosas y que aún hoy no se han terminado de traducir, porque lamentablemente se destruyeron muchos textos sagrados valiosísimos de estos pueblos por la sed de conquista, la Inquisición, el afán de cristianización, etcétera, la intolerancia, como decimos. También les quiero aclarar que los pueblos mesoamericanos tenían la costumbre de eliminar al que había dejado atrás, es decir, era una constante renovación a pueblo que se conquistaba, pueblo que se trataba de olvidar o destruir para continuar, sí tomando lo anterior, por supuesto, porque estuvo una seguidilla, pero lamentablemente ellos mismos destruían lo anterior. No así otros pueblos, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, la cultura china es más estática porque siempre se considera que no hay que emular al maestro. Así, bueno, son diferentes formas de ver humanas la vida y el arte. Otra representación, esta sí, esta es una representación, estos dibujos sí son dibujos originales, son estos glifos y estas decoraciones que van ilustrando el mundo azteca y también el mundo maya, cómo se representan los aztecas y el chocolate. ¿Mm? Estos aztecas y el chocolate, se puede ver esa dureza que tienen los aztecas en la representación, siempre la alusión a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el hieratismo, la ausencia de vida en la mirada, la verticalidad de las cosas, lo plasmado sin sensación de profundidad, lo plano que es todo, pero maravillosamente bien representado, y lo sincopado que es todo, ¿no? Lo cortante que es todo. Y bueno, tiene que pensar que la vida en Mesoamérica era bastante difícil, y eso se ve en el arte también. No así, saben, en las civilizaciones andinas es un poquito más fluida la cosa, aunque es bastante difícil vivir bajo el dominio, por ejemplo, del Imperio Incaico, pero hubo también una forma más fluida de representar las cosas. Dentro de Mesoamérica, los mayas se los considera, disculpen que haga esta comparación, no me gusta hacer esas comparaciones tan simplistas, pero se los aclaro a mis alumnos también, pero los mayas parecen ser los griegos de Mesoamérica, porque son un poquito menos sincopados que los aztecas o los toltecas. Otra representación que no pertenece a los mismos precolombinos, sino a los ilustradores, onda renacentista si quieren, como lo podría ser estos artistas viajeros que acompañaban, estos artistas que pertenecen a una etapa manierista, si quieren, esa etapa entre
Renacimiento y Barroco, que no encontraban, diríamos, trabajo en las cortes europeas y se adelantaban, o sea, avanzaban sobre las tierras nuevas con total osadía, porque había que ir a América o a otras tierras ignotas en las condiciones que viajaban y sin ningún tipo de garantía y seguridad. Por eso se lo ve representado de una manera más afectada al dibujo, como vemos en el manierismo italiano. Y son estas representaciones que son grabados, y estos aztecas acá preparando chocolate, por supuesto tienen una fisonomía y un aspecto europeizante. Preparan chocolate para su dios Huitzilopochtli, esos nombres aztecas con tantas consonantes, grabado del libro The General History of the Vast Continent and Islands of America, commonly called West Indies. Circa, alrededor de 1725, está en el Mariners Museum, Newport News, y corresponde a toda la sección donde se exponen las artes de México. El entorno, ven, de preparando chocolate a los aztecas es un palacio renacentista, es un anacronismo histórico absoluto, tan común en la historia del arte y que es normal. Se dan todas las manifestaciones de historia del arte universal. Atrás, miren qué interesante, le colocan calaveras y demás, dado que los aztecas, por supuesto, como todos pueblos mesoamericanos, se abocaban a los sacrificios. Tengo entendido que los mayas creían que cada 52, 53 años se venía el fin del mundo y practicaban esta sed de sacrificios de sangre para calmar la venida del fin del mundo. Como pasaba el tiempo, parece que según ellos les daba resultado, seguían practicándolo. Y hablando de los mayas, esta es una representación de una mujer maya, en un códice también, preparando el chocolate. La mujer maya tiene rostro de perfil griego, no tiene nada que ver. ¿Cómo se dan cuenta si no son representaciones de ellos? Fíjense en la comparación con una representación original mesoamericana, con sus narices, con sus bocas, con sus aspectos tan característicos, porque étnicamente toda la fisonomía está en los pobladores actuales de todo la América Central, obviamente. Afortunadamente quedan a través de la genética, la sangre, están todavía. Y, y fíjense aquí este rostro de esta mujer que está vestida con atuendos, sí, oriundos de la cultura maya, cómo se ve un rostro europeo. Está preparando el chocolate, se ve que lo vierte en altura y en dos vasijas. Esto pertenece también dentro de la historia del arte a las artes decorativas, las artes del fuego, las artes de la cerámica. Esta es una mayólica. La mayólica es característica del mundo hispano, es una cerámica cuyo esmalte está hecho a base de estaño, que tiene iridiscencias y un brillo espectacular y un grosor increíble. Son los clásicos baldosas o azulejos de patio, los alicatados, como correcto decir. También tiene que pensar toda la influencia islámica que tiene España, que delega toda la tradición de las artes del fuego del mundo oriental antiguo. Y aquí vemos en esta representación la preparación del chocolate por europeos en las calles. Interesante, ¿no? Espuma abundante, tacitas, se está vertiendo en una chocolatera con manija de madera, y todos vestidos a la usanza del siglo XVII. Esta es una imagen antigua, una fotografía vintage de una niña, una chica en Sri Lanka, ¿vieron? Es ahí en la isla que está abajo de la India, donde está cortando los frutos del arbusto del cacao. Son grandes frutos que tienen adentro este alimento de los dioses, como decían los propios precolombinos. Chocolate, justamente, alimento de los dioses y de los aspirantes a dioses. Bueno, arriba da ganas de comerse la imagen y abajo, al costadito, miren una representación originaria de estos pueblos mesoamericanos de cómo se estaba preparando la bebida, que era una bebida con atributos, según ellos, afrodisíaco, poderosa. Se dicen, no sé si es verdad, Moctezuma tomaba 50 tazas al día. La verdad que no sé cómo no terminaba ahogado, porque 50 tazas es mucho, pero bueno, le atribuía poderes guerreros, afrodisíacos. Ahí tenemos la variedad actual que no corresponde a lo que hacían los mesoamericanos ni los españoles cuando lo conocieron. Esto es lo que llamamos la tableta, que ahora vamos a ver quién la inventa por primera vez, quién la
la puede fabricar, y por supuesto, de origen suizo. Y entremezclado, bueno, de ahí tenés chocolate blanco, que en realidad no es propiamente chocolate, chocolate con leche, chocolate amargo, y entre medio unos lindos dibujos, unos lindos GIFs de la imagen que tenemos de la representación de lo que es el mundo azteca, los aztecas y los mayas. Los olmecas. Si quieren conocer una civilización más antigua, la más antigua que se registra son los olmecas. Después vienen todos los demás. Se calcula que los olmecas van a desarrollar su cultura del 1500 al 400 antes de Cristo y fueron los primeros humanos en saborear el cacao en forma de bebida. Están ubicados en la zona superior de México, la zona más alta de México, y hay tres yacimientos muy importantes que llevan nombres que no tienen nada que ver con la olmeca. Los olmecas hablaban náhuatl, ¿no? Igual que los aztecas y los toltecas. Los mayas hablaban lenguas mayas, que se llaman San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. En realidad son tres yacimientos arqueológicos muy importantes donde se estudia todo lo olmeca. Y en esos yacimientos se descubren, por ejemplo, estas estatuillas como vemos acá a la derecha. En este caso, fueron los primeros en saborear el cacao en forma de bebida de la siguiente manera. Molían las habas de cacao, mezclándolas con agua y añadiéndole especies, guindillas y hierbas. En el curso de los siglos, la cultura del cacao se extendió a la civilización maya y a la azteca. Hay una separación de tiempo muy, muy grande entre los olmecas y los mayas. Hago una aclaración. Es más, los mayas son de nuestra era y los olmecas son anteriores a la clasificación de Cristo. Es decir, son 1500 a 400 antes de Cristo. Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao, llamaban cacahuat al cacao y chocolate, la bebida aromática que se obtenía de sus frutos, y por aquel entonces el chocolate era apreciado como reconstituyente que daba fuerza y despertaba el apetito sexual. Las semillas de cacao también se utilizaban como monedas de cambio, costumbre que perduró mucho después de la colonización de los españoles. Existen varios documentos que señalan la predilección de los aztecas por el cacao. Los aztecas preparaban un brebaje amargo y concentrado llamado tecocolat, cuyo consumo era reservado exclusivamente al emperador, a los nobles y a los guerreros. La vaina del cacao valía más para los indígenas que el oro y lo utilizaban como moneda de cambio para el trueque. Para estas civilizaciones el cacao era un símbolo de abundancia que era empleado en el momento de rituales religiosos dedicados a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios azteca portador del cacao a los hombres, a Chac-Ec-Chuac, el santo patrón maya del cacao, y también se utilizaba en el momento de los funerales de las élites como ofrenda. En esta estatuilla de lo poco que nos queda de los olmecas, sus famosas cabezas enormes, algunas estatuillas, lo que nos queda, ven aquí esta estatuilla breviforme, así con cortita de miembros, pero torso y cabeza más importante, con la clásica cabeza de usanza olmeca, y la semilla desproporcionada, ¿no?, en tamaño de la figura humana, pero tiene que ver por la importancia conceptual que se le da a este oro marrón, ¿no es así? Bueno, ahí se ve los dibujos originales de los textos mayas y una diosa que ahora vamos a conocer. Lo que estamos viendo es maya. Como les dije, los mayas tienen una representación un poquito menos rígida que los demás pueblos mesoamericanos, son más fluidos, tienen formas un poquito más redondeadas en la forma humana y un poquito más de gestos. Pero ninguno de estos pueblos tiene una armonía, diríamos, donde el arte demuestre, diríamos, una vida alegre o fácil. Es una vida complicada, es una vida que se desarrolla en un ámbito selvático, es difícil la obtención de alimentos, el cultivo extensivo de la selva la desertiza, un poco la teoría de que los mayas como cultura, no como pueblo en sí étnico, se distinguieron fue la explotación de la selva. Bueno, ahí la tienen, Ixcacao se llama, la diosa del chocolate, llena de granitos de chocolate, un cuenco, una especie de vasija en la mano, un cubilete sería una especie de vaso, con esta fruta, su clásico rostro representado con nariz, diríamos, tiene una forma como triangular, los arcos superciliares bien marcados, ojos abiertos, boca también abierta, grandes aros, grandes orejas,
Y al costado, para siempre hacer una solución a lo contemporáneo, el arte callejero de nuestros tiempos, cómo se la representa de una forma un poquito más contemporánea, en forma de una joven hermosa con rasgos también oriundos de estas tierras hermosas. También dentro de la historia del arte podemos considerar estos dibujos que se encuentran en los libros, estos libros que son ilustrativos para mostrar las especies y demás de todo lo que plantea el cacao. Y en este caso particular se ve hasta la llegada de una clásica torta de chocolates. Ese es el arbusto, es un árbol no muy alto, pero con un fruto realmente maravilloso, de gran porte, de gran tamaño, hojas grandes, muy verdes, de forma, ¿vieron? Así ovoide. Ahí se ve otra imagen, esta sí corresponde a un libro un poquito más de época. Siempre estamos hablando de libros que pueden corresponder al siglo XIX, ¿no? Estas clásicas ilustraciones que hoy inclusive, yo como diseñadora lo digo aparte, eh, se utilizan mucho para amenizar en interiores, en lugares, comedores diarios, cocinas, office. La historia del chocolate en Europa va de 1550 hasta 1900 y de 1550 a 1600, alrededor de 1590, el conquistador Hernán Cortés trajo el chocolate a España y la popularidad de la bebida se extendió por el país, al principio entre la realeza y las clases altas. De 1600 a 1650, específicamente en el año 1606, el comerciante italiano Francesco Carletti, inspirado por sus viajes a las Indias Occidentales y España, introdujo el chocolate como bebida en Italia. Desde España e Italia, el chocolate pasó a Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica y Países Bajos. De 1650 a 1700, mis primeros registros en Inglaterra se remontan a 1657 y en torno a 1689 se construyeron en el Palacio de Hampton Court las cocinas del chocolate para la reina María II. El chocolate seguía siendo en gran medida un privilegio de los europeos ricos. De 1700 a 1800, el comisionado del Estado inglés John Hannon introduce el chocolate en Estados Unidos. Las casas de chocolate se convierten en lugares de reunión de la alta sociedad londinense y en las principales ciudades de Italia se multiplican las chocolaterías. De 1800 a 1850 se amplía el acceso del público europeo al chocolate y en 1828 el químico holandés Casparus van Houten patenta la prensa hidráulica que sirve para convertir los nibs o plumines del cacao en el polvo conocido como cacao holandés. Y por último, de 1850 a 1900, en Inglaterra, en el año 1847, los famosos Fry and Sons producen las primeras tabletas de chocolate negro. En el año 1875, el suizo Daniel Peter crea el chocolate con leche y también en Suiza, en 1879, Rodolphe Lindt instaura el proceso del conché. El conchado es un proceso de refinación de la pasta básica de chocolate por medio del cual se mejora y armoniza su sabor y se hace posible su fluidez. Inicialmente las conchas eran artesas de piedra en las que el chocolate se removía con frecuencia durante varios días a una temperatura de alrededor de 30 grados centígrados. Nos falta ver quién inventó la tableta del chocolate. Pero pasemos primero a ver una imagen que nos ilustra también la historia del arte, una imagen de la época barroca, tan propio del barroco estas ilustraciones de género, como se llama, donde hay diferentes actividades o diferentes temáticas. De eso se trata el género. Son monjes de la orden cisterciense que están elaborando chocolate en la cocina del monasterio de Piedra, en Zaragoza. Y ahí se puede ver, ven todo el proceso que estos monjes, que son famosos, todos los monjes por hacer este tipo de conservas y también por dedicarse a las artesanías culinarias con mucha paciencia. Hay instrumentos de cobre, hay instrumentos de barro, hay paletas de madera y, como supuesto, la paciencia de un monje para poder obtener la cremosidad necesaria. Los primeros rastros del mercado de chocolate en Bélgica, y seguimos con ilustraciones artísticas, aparecen en 1635 en Gante, famosa por su catedral, al documentarse una compra en ese año del abad de la abadía, Badelu.
Allí entonces la producción de chocolate es una actividad secundaria de los farmacéuticos que lo venden como medicamento. Miren qué interesante, ¿no? Da ganas de estar enfermo porque este medicamento es realmente delicioso y tiene virtudes realmente maravillosas el chocolate para levantar por lo menos el ánimo. Miren qué contraste, ¿no? Volvamos a comparar. Una representación muy realista con una iluminación muy propia del barroco, diríamos tenebrista, con muchos contrastes, aunque les diría que en esa época mucha iluminación en los interiores no había, así que estaban siguiendo la realidad, y comparemos esta ilustración, que podía ser un poquito más esquemática, que pertenece también al barroco, pero más una ilustración que más que un cuadro, ¿no? Donde se hace atención al detalle, a la línea, los grafismos, al tema de las texturas. Bueno, miren qué pelucas que usaban y un interior característico. Y cómo se está, acá el boticario está vendiendo este mágico brebaje. Y entrando ya al siglo XVIII, a la etapa rococó, una chocolatada. En realidad, el nombre de esta obra de François Boucher es Le Déjeuner, merienda con chocolate, en una casa francesa del siglo XVIII, óleo por François Boucher. Está en el Museo del Louvre, París. Esta obra yo inclusive la utilizo en mi video del estilo Luis XV, como un ejemplo de ver el interior de aquellos tiempos. La moda llega a Versalles. El consumo de chocolate en España conoció una amplia difusión a lo largo de todo el siglo XVII y se anunciaba en las confiterías como la bebida que procede de las Indias. El hábito de beber chocolate estaba tan extendido que incluso las damas de la nobleza se lo hacían servir en mitad de los largos y aburridos sermones eclesiásticos. Los obispos ofendidos prohibieron esta forma de consumo. Pronto el resto de Europa, sobre todo Francia, adoptó esa dulce tradición. Uno de los responsables fue Ana de Austria, hija de Felipe III, quien exportó la costumbre de merendar y desayunar chocolate tras su boda con Luis XIII, el papá de Luis XIV. María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV, afianzó esta práctica al tomar chocolate de manera habitual en su nuevo país. En esta obra de François Boucher lo que se ve es una familia burguesa, no una familia real, pero una familia burguesa bien acomodada en un interior de gusto Luis XV y con sus hijos y acá el sirviente en una chocolatera de plata sirviendo la exquisita bebida en un petit mueble, dado que el estilo Luis XV empieza con muebles más pequeños. Una escena realmente exquisita de la época rococó. Siguiendo con esta época justamente del siglo XVIII, esta época rococó o rocaille, como gustan decir los franceses, Jean-Baptiste Charpentier, el viejo, que vivió del año 1728 y hasta el año 1806 en la ciudad de París, fue un retratista rococó francés asociado con la corte real. Es mejor conocido por los retratos de María Antoinette y Louis Jean-Marie de Bourbon, duque de Penthièvre. También pintó a miembros de la familia del duque y sus primeros trabajos fueron principalmente escenas de género. ¿A qué se le llama escena de género? A las escenas que tienen que ver con unas costumbres determinadas. Escenas familiares, también escenas donde hay gente trabajando en un rubro determinado, también escenas de género pueden ser costumbristas, y ahí está la familia Penthièvre o la taza de chocolate del año 1768, con la moda a la María Antoinette, aunque todavía tenemos un interior de gusto Luis XV o rocaille, como dicen en Francia. Si les interesa ver por qué yo estoy diciendo rocaille y rococó, les invito a ver el video de Luis XV en este canal, se los voy a dejar linkeado abajo, así ahí pueden ver la descripción concreta de por qué es así. Pelucas blancas, vestidos de amplio miriñaque, hombres que visten calzas y pelucas blancas también, a diferencia del barroco que los hombres usaban, vieron, esas pelucas, cabellos oscuros, en la época de Luis XIV, ¿no? Esta sería la época de Luis XVI, donde de a poquito se va trasladando el estilo Luis XV a Luis XVI. Bueno, están tomando el chocolate, es una excusa para la reunión, en unas tacitas plateadas o de plata, y ahí se ve en grande, miren qué exquisitez, el cuadro, donde se puede ver la atención al detalle, como es propio de este tipo de pintura.
Es una escena casi les diría como están posando bebiendo esta bebida tan exquisita. Caballero y dama bebiendo chocolate, Biblioteca Pierpont Morgan. En el mestizaje gastronómico, el cacao tuvo un lugar especial como bebida para pócimas y hechicerías. Así lo describe la historiadora Martha Few, quien nos llevó de la mano por el lado prohibido y seductor del chocolate. Los españoles tomaron gusto por el chocolate y lo mezclaron con vainilla y azúcar, recuerden que es amargo, ¿no?, para integrarlo en su dieta. De esta forma, Few explica que sus propiedades también eran curativas y que al mismo tiempo se usaba para hechicerías. Pronto el chocolate, como la mujer, fue relacionado con el pecado y su consumo y uso tenían connotaciones sexuales encaminadas a conquistar un hombre. La historiadora nos muestra en archivos de la Inquisición elementos deslumbrantes, complejos y curiosos sobre el perfil erótico del cacao. Y en esta ilustración, que corresponde, ven, a la etapa del siglo XVII por sus atuendos, mira, las pelucas blancas van para la etapa del siglo XVIII y estas pelucas de cabello oscuro van para el siglo XVII. Y en el caso de estas mujeres, dentro del mundo americano, por lo que se ve con estos tocados tipo peinetones exagerados, y atrás se ve un personaje negro, un esclavo, que sirve con la bandeja. Ahí está la chocolatera de cobre, alguna vajilla eh, de porcelana y algunos vasos de plata, y ahí se ve la mujer intentando conquistar eh, a su pretendiente con el chocolate. Pero este cuadro lo deben conocer, es uno de los cuadros más famosos de la historia del arte, es Las Meninas, un cuadro fantástico de Velázquez, único, que está en el Museo del Prado. La estrella del Museo del Prado es Las Meninas. ¿Qué tiene que ver con el chocolate? Bueno, miren, en un jarrito de tlaquepaque, que es una especie de barro, de cerámica, es lo que una de las damas de compañía, justamente las meninas son las damas de compañía, le ofrece a la pequeña infanta Margarita de Austria de 6 años, quien acepta el recipiente de barro sin quitar la mirada al espectador. ¿Qué era lo que contenía? Podría tratarse solo de agua, pero el origen de esta vasija nos hace pensar que bien podría ser la bebida de origen mexicano, que en esa época estaba causando furor en la corte española. Así es, hablamos del chocolate. Vamos a acercarnos a ver este detalle del jarrito de tlaquepaque que le están otorgando a la rubiecita, a la famosa infanta Margarita del cuadro de Velázquez. Ahí se la ve, ¿ven? Y parece que a la nenita le estaban llevando la merienda. Este cuadro también lo analizo en un video acá del canal en Perros del Arte, una conferencia que di en el año pasado, en el 2020. Así que ahí pueden ver más explicaciones sobre este cuadro maravilloso. Pero el detalle para buscarle la vuelta al chocolate en el arte. Y volviendo un poco al siglo XVII, concretamente con la pintura de género, es decir, la pintura en este caso de los bodegones, característico del mundo holandés que después se traslada a otros países, Luis Elgidio Meléndez, nacido en Nápoles en 1716 y fallecido en Madrid en 1780. Es un bodegón con servicio de chocolate, ese es el título que lleva este cuadro maravilloso. Es un óleo sobre tela del año 1770. Está en el Museo del Prado. Les aclaro que Meléndez es un célebre pintor de naturalezas muertas o bodegones. ¿Qué diferencia existe entre naturaleza muerta y bodegón? En inglés no hay tanta diferencia porque todo es still life, naturaleza quieta. Pero en el mundo español, en el mundo hispanoamericano también, naturaleza muerta es cuando se mezclan diferentes cosas en la exposición de esta apuesta compositiva pictórica. Una jarra, frutos, un pan, un animal de cacería difunto ya para ser preparado por la cocinera. Y en los bodegones, por lo general, lo que se representa son cacharros, y además un género español. En cambio, la naturaleza muerta es un género que se da en muchos países, incluido se llega hasta la modernidad, y hay naturalezas muertas cubistas, pero con otro sentido y con otra explicación. En este caso particular se mostraba opulencia en aquella época donde se representaban estos magníficos retratos de todo lo que comían, bebían y todo lo que tenían en sus viviendas. Este óleo del año 70 muestra un servicio de chocolate a la española
de finales del siglo XVII con pocillo y sus panes de tajona para ser mojados en el chocolate que contiene la taza. Fue un pintor español, nacido en Italia, hizo casi toda su carrera en Madrid y se le considera uno de los mejores pintores de naturalezas muertas del siglo XVIII. En contraste con su actual reputación, durante su vida padeció una gran miseria. Son de los cuadros más conocidos, hechos en copia, los de este artista. Fíjense, ahí vemos las diferentes piezas de chocolate para ser disueltas en la chocolatera de cobre martelinado, una taza de porcelana, este pan, y otros pedazos más de pan, y a tomar una buena chocolatada. Este es el autor en cuestión, un autorretrato que tuvo una gran cantidad de obra que puebla todo el Museo del Prado y, sin embargo, sufrió miseria. Y ahí se ve el detalle de acercamiento de haber desenvuelto estas habas de chocolate listas para ser sumergidas en la chocolatera. Qué exquisitez. Miren qué precisión, qué pintor, como buen pintor de estos cuadros de tendencia barroca. El barroco justamente es un periodo de mucho realismo, de exacerbación de las texturas, del trabajo muy elaborado de veladuras, del óleo blanco para dar, miren, los destellos de la chocolatera de cobre martelinado. Son oscuros los entornos porque era oscuro todo, usaban luz a vela, no, encima eran velas de grasa animal, no eran de parafina. Y durante la época virreinal, que se relaciona también con lo que estamos hablando del barroco, porque es la época en América, la época virreinal va desde 1545 a 1821, donde ya después, ¿viste?, se empiezan a independizar todos los países americanos. El chocolate se bebía como si hoy se toma cualquier refresco. Todos los grupos sociales lo bebían, aunque de diferentes formas. En los conventos el chocolate también era muy popular, pero esta bebida requería de una disciplina que se escribió en las normas para poder beber. Esta es una obra del célebre Miguel Cabrera, que era un pintor de virreinal, que solía hacer esto, lo que se llama cuadro de castas, una temática muy propia de la pintura virreinal o colonial, donde se ve diferentes castas, en este caso un español con una negra, según lo que leo allá arriba en el texto, da por origen un mulato, así que el hijito se lo denomina mulato. Está el mestizo, el mulato, el sambo. Bueno, estos cuadros de casta se ven familias que servían justamente para mostrar cómo se estaba integrando toda la sociedad, de esta fusión con casamientos de diferentes razas. Y del mismo pintor podemos ver otra pintura de castas virreinal, en este caso, este es de José de Páez, el anterior es de Miguel Cabrera. Y de José de Páez vemos que sale de un español y negra, un mulato. También todo está escrito esto, en todos estos cuadros están escritos, este es un detalle, por eso no se ve el detalle, pero acompaña el texto. ¿Cuál es el origen de la figura que está representada? Bueno, está preparando el chocolate, la chica, aquí, y listo para servir a sus amos. Lamentablemente estamos todavía en época de esclavitud, cuando se está representando estas escenas. Y de Félix Lorente, que nació en Valencia en el año 1702 y fallece en el año 1787, que fue un pintor tardo barroco español, se especializó en la pintura de bodegones. Aquí lo que vemos es un bodegón de mujer echando chocolate en una mancerina, y esto se encuentra en la colección privada. Yo les diría, yo seguí el texto tal cual estaba en la colección particular donde lo saqué la imagen. Yo apostaría que esto es una naturaleza muerta, no es un bodegón, porque los bodegones se representan solamente los cacharros y no hay personajes y no hay otros elementos como panes en este caso. Pero puede haber excepciones, puedo estar tal vez eh, errada o puede haber algún tipo de diferencias, pero diríamos que bodegones cuando se representa como hacía Zurbarán, ¿no? Cacharros solos, vasijas, algún elemento de vajilla. Y naturaleza muerta es cuando se incluye un personaje, es decir, naturaleza muerte con personaje. Y casi siempre está la cocinera, en este caso la cocinera es haciendo este chocolate, que es una mancerina, es ese tipo de vajilla, que tiene un plato, tiene un vasito y tiene un recipiente agujereado que lo mantiene firme y caliente.
También un cuadro barroco, sus claroscuros potentes, surrealismo exacerbado en las texturas. Y pasando nuevamente al siglo XVIII, Pietro Longhi, que nació en Venecia el 5 de noviembre de 1701 y fallece el 8 de mayo de 1785, célebre artista, fue un pintor y grabador italiano de escenas costumbristas también. Ahí se lo ven un retrato que nos ofrece de Longhi, El chocolate matinal, del año 1780, donde se ve a la noble despertando, asistida por el mucamo, que viene ahí con la chocolatera de plata, y parte de su corte o parte de su entorno cortesano, acompañándola en su desayuno. Era normal en estos tiempos que los nobles recibieran el desayuno con sus atuendos de gala en la cama, se acicalaran todo y recibieran así a sus amigos y amistades. Supongo que después se levantarían en algún momento. Y pasando ya al siglo XIX y siempre buscando obras que representen el chocolate, Raimundo de Madrazo y Garreta, que nació en Roma el 24 de julio de 1841 y fallece en Versalles el 15 de septiembre de 1920, fue un pintor español realista del siglo XIX. Era hijo y discípulo del famoso retratista Federico Madrazo, cuñado de no menos famoso Mariano Fortuny, hermano de Ricardo Madrazo y nieto del notable pintor José Madrazo. Hoy algunas de sus obras se encuentran expuestas en los mejores museos de Europa, como en el Museo de Praga. Los temas de su obra son fundamentalmente retratos, aunque tiene algunas pinturas con escenas de cazazón, siempre alegres y optimistas. Está considerado uno de los más consumados retratistas de su generación y un digno sucesor de su padre Federico. Su realismo minucioso y elegante constituyó la clave de su éxito entre la clientela burguesa de su tiempo, siempre con un completo dominio de la técnica y una delicadeza cromática de gran refinamiento. Su obra gozó de un gran reconocimiento en Francia. Bueno, ¿representó algo que ver con el chocolate? Sí, miren qué hermoso cuadro, típico del siglo XIX, típico del realismo, mujer tomando una taza de chocolate, y es un óleo sobre lienzo de Raimundo de Madrazo. Recuerden que este artista está dentro de lo que llamamos el realismo. Él vivió del año 1841 a 1920. ¿Qué se trata de estas clasificaciones del siglo XIX que ya mencioné en otras conferencias o charlas, otros temas de videos de este canal? Imita el siglo XIX, arranca con neoclasicismo, después sigue el romanticismo, después el realismo, también llamado preimpresionismo, y después viene el impresionismo, viene después el simbolismo, un expresionismo del siglo XIX, y culminamos con el modernismo o el art nouveau. Entonces, dentro de ese periodo, el realismo, que correspondería a la etapa del hierro en arquitectura, cambios tecnológicos muy importantes, es donde se inserta esta sociedad burguesa, como vemos la señora muy burguesa, bebiendo la exquisitez en su vajilla tan preciada. Un cuadro realmente muy exquisito, a la usanza de los cuadros victorianos, les diría. Y ya saltando más hacia el siglo XX, Juan Francés y Mejía, vive del año 1873 a 1954, ahí vemos una foto de él, fue un pintor, ilustrador y cartelista español. Si estamos hablando del siglo XIX, y yo mencioné justamente el Art Nouveau y el preimpresionismo y el impresionismo, están célebres artistas afichistas como Toulouse-Lautrec, por ejemplo, o Bonnard, o Beardsley en Inglaterra. Y bueno, vamos a buscar carteles, porque si hay representación de chocolate, justamente es en los carteles. Ahí se ve el cartel de este artista, es decir, de Juan Francés y Mexía, donde se puede ver a una chica bebiendo esta bebida en su desayuno, con los clásicos atuendos de finales del siglo XIX. Y toda una serie de afiches tan hermosos con los chocolates, que son súper abundantes. Fíjense, chocolates La Riojana de Málaga, La Riojana Fábrica de Chocolates. Los chocolates de La Riojana exceden en boda y pureza todos los conocidos. También Hijos de Gómez en Málaga, cafetes, cacaos, canelas. La Riojana Fábrica de Chocolates, hijo de Antonio Gómez. Todo esto es en Málaga. Son muy pintorescos, muy vintage, como decimos hoy en día. Acá tenemos otro afiche, La España, fábrica de modelos de chocolates, bombones y caramelos.
Qué rico, pero qué rico el chocolate de la España, nos dice. Y siempre la alusión a los monjes preparando el chocolate. Estos afiches se hacían inclusive de manera con seriadas y con serigráficas, esos son tan valiosos hoy en día, y muestran una actitud totalmente, diríamos, de comercializar el producto y son efectivos como tal, son planos, contundentes en su letra. Uno cuando ve este afiche recuerda el producto, no son complicados. Miren qué lindo abanico de diferentes afiches sobre chocolate y justamente los famosos chocolates Menier. Los Menier son una familia muy rica francesa que inclusive es propietaria de un castillo, el castillo de Chenonceau, y aparte son banqueros y, y también fabricantes de chocolates eximios, ¿no? La niña escribiendo acá en el afiche un graffiti sobre promocionando los chocolates Menier. Y bueno, tenemos a un grande de l'Art Nouveau, Alphonse Mucha. Alphonse Mucha fue un excelente pintor, pero también gran afichista, así como lo fue Toulouse-Lautrec. Fíjense qué afiche hermoso, tan emblemático del Art Nouveau. El Art Nouveau se caracteriza por tener lo que se llama la línea del látigo, esa línea zigzagueante. Las modelos que posan son entre sensuales y aniñadas, blancas, pálidas, con ese cabello ensortijado que va formando esa línea sinuosa del látigo y esa composición tan ensortijada que tiene el Art Nouveau, el arte nuevo creado en Bélgica de la mano de Víctor Horta. Tiene arquitectura, pintura, artes decorativas y los afiches no tienen cómo ser superados. Aquí tenemos uno de la Compagnie Française de Chocolat et de Thé, y dice, doné petit mamá, le dice, dame un poquito mamá de chocolate. Y dice, en poudre soluble, significa en polvo soluble, un cacao, como un Nesquik, un toddy. Otro, miren, también bebible, chocolatería de Pepinster. Este es del célebre Meunier, ahí está firmado, otro afichista, pero brutal, le digo, de esos que hicieron historia. Fíjense qué plano y contundente es el aviso, apenas remarcado los contornos de la figura, lo que lo hace tan efectivo desde el punto de vista publicitario. Otro más también, de Millán, Chocolat a Matler, de Barcelona, o a la usanza de Millán. Es de otro artista. Ahí figura un tal Mestus que lo firma. Otro más, miren qué lindo. Esta es una firma famosa de chocolates, casa fundada en el 1800. Esto ilustra el Art Nouveau. El Art Nouveau, ahí lo pueden ver, la línea de látigo zigzagueante, que todo parece hecho de raíz. Es un arte muy sofisticado que se desarrolla desde 1890, haciendo eclosión en la Belle Époque 1900 y extinguiéndose en 1910, con revivals en la década del 60 y comprándose los 100 años en 1990 hubo un reauge del Art Nouveau a nivel mundial. Este es un poquito más geométrico porque el Art Nouveau como movimiento del lado del este europeo se vuelve un poco más rígido, ¿no? Y lo que vamos a sacar una ficha un poquito más plano todavía y más rigidizado, aunque fíjense los detalles de la vestimenta están bastante bien cuidados. Chocolat a Matler, marca Luna, dice acá, el afiche. Hermoso. Entonces sería una tendencia al Art Nouveau un poquito más geométrico. Más chocolates de esta misma firma, esta casa fundada en el año 1800. Son tantas, simplemente es un muestrario para que vean desde el punto de vista artístico el chocolate y la historia del arte. ¿Dónde buscamos justamente la representación del chocolate? ¿En qué periodos artísticos? Y en este caso es muy emotivo porque este cocinerito le está dando, este pequeño cocinero, joven, le está dando chocolate a probar a una persona indigente. Cacao Lacté de Gravier, superior a tous les chocolats, dice, ¿no? Otro afiche donde acá el perrito reclama al niño un poquito de chocolate. Son muy pintorescos, hoy en día tienen una gran trascendencia y pervivencia estos afiches. Y bueno, la firma Nestlé, honesto, como sería en inglés, ¿no? Que significa nido. Fíjese, Chocolat Nestlé, esto es un afiche francés,
y la niña, esto pertenece, vieron, a la década del 20, encuentra esta tableta, y aquí la vemos. Miren qué hermoso envoltorio tenía el chocolate en su momento, ¿no? Todo con letras en relieve dorados y por supuesto el clásico emblema con el nido. ¿Y quién no recuerda a Théophile Alejandro Steiner si les gusta la gráfica? Ese afiche que lo coloqué en el centro para que recuerden por qué es tan famoso el afiche del Chat Noir, que no corresponde a esta charla hablar de Le Chat Noir, pero sí que Théophile Alejandro Steiner, que vivió del año del año 1859, 10 de noviembre nacido, a 13 de diciembre del año 23, fue un suizo nacido francés en la región francesa de Suiza, y perteneciente al Art Nouveau, y un gran pintor y grabador de dicho movimiento. Ahí se lo puede ver, ven, esculpiendo previamente la obra para su célebre Chat Noir, y, como es común en él colocar gatos, la Compagnie Française de Chocolat, EDT, hace este afiche maravilloso. Pasando a la contrapartida del Art Nouveau, calcula en 1920-1940 el célebre Art Déco, que se llama así por la célebre exposición de artes decorativas industriales de París del año 25. Y el Art Déco se lo define como una versión, diríamos, decorada de la modernidad racionalista, o la contrapartida del Art Nouveau, donde la línea del látigo se transforma en más rígida, la moda cambia, son chicas vestidas a la usanza del 20, y se rigidiza un poco más. El afiche queda como más técnico, más tecnológico, donde se exacerba, en este caso no, porque no hay maquinaria, pero a ver si recuerdan el célebre afiche de Cassandre, el buque Normandía. Bueno, eso de el punto de vista bajo, la máquina que se nos viene encima, esa modernidad que planteaba el Art Déco, ¿no es así? Y ahí está, afiches del Art Déco sobre chocolate. En París, tomando en un bistró, chocolate y comiendo un rico pastel de chocolate. Y luego, en exquisito chocolato, con la Torre Pisa atrás, en Italia, la dama, vestida a la última moda de los 20, disfrutando de esta exquisita bebida y de este exquisito alimento. Y también famoso es la firma Fry's, ahí tienen Fry's Pure Cocoa, de Fry's and Son. Ahí se puede ver la firma, que está en Bristol, London, y en Sydney también, y dice la nenita, have a cup with me, acompáñame con una taza. Es el famoso cocoa, cacao. Ahí decía que se vendía para tiempos médicos, en la revista Tiempos Médicos, dice, según lo que leo, es totalmente recomendable para invalidez. Otra revista, Lancet, dice puro y verdaderamente soluble. Y un Sir Cameron dice, yo nunca he testeado una cocoa tan buena. También en España encontramos de la firma Nestlé el célebre chocolate Abuelita, para que vean también la gráfica tan pintoresca. Y una imagen vintage, una foto vintage del año 1900 de empacadoras de tabletas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tableta de chocolate. Y mencionando acá otros afiches de tipo Art Nouveau, chocolates y dulces Matías López. Son todos vintage, como llamamos hoy en día. Dice, antes de tomar el chocolate de López, después de tomar el chocolate de López, los que toman 2 veces al día el chocolate de López. Es decir, que bueno, tiene sus virtudes. Y Los gordos y los flacos, obra de Francisco Javier Ortega y Vereda, incluida en la publicación titulada Cuando el Escorial olía a chocolate. Posteriormente, en el año 2001, editado por La Voz de Galicia, Sociedad Anónima, el historiador y el escritor Luis Rodríguez escribió el libro titulado Matías López y López, Espejo de Empresarios. Está ilustrado con estas imágenes. Siguiendo con esta firma, Chocolates y Dulces Matías López es una empresa española productora de chocolates que fundó en el año 1851 el empresario gallego Matías López. La empresa se radicó en sus inicios en Madrid para pasar a finales del siglo XIX al Escorial. Anuncio de chocolates Matías López en la revista Gran Vida del año 1908 con el texto Qué dulce es la vida corriendo en pos del amor y comiendo bombones de Matías López. Premiado con 40 medallas, dice.
en venta en todos los establecimientos de España. Ejemplos de célebres afiches. Volviendo un poquito más al mundo más bucólico, vemos aquí en este afiche una Royal Dutch Cocoa en Ámsterdam con la clásica vestimenta en estas muchachas holandesas. Y este es un célebre afiche de la Nouveau, ahí se puede ver la línea del látigo, los cabellos ensortijados, estas mujeres lánguidas y tan etéreas. Biscuit et chocolat de la Crème, en Vilvoorde, Belgique. Hermoso afiche Nouveau que también hace alusión a la parte de azulejado o alicatado que está graficado en el fondo de la figura. Figura fondo, está recortado de manera plana, y siempre todo haciendo alusión a los detalles Art Nouveau. Una serie de latitas hoy tan de moda que recrean estos afiches, y abajo, bueno, la semilla del cacao. Y hablemos un poquito de la tableta. A François-Louis Caillet, nacido en el año 1796 y 1852, y la chocolatera Maison Caillet, una de orgullo suizo, donde el señor François-Louis Caillet inventó la tableta de chocolate allá por el siglo XIX. En el año 1819, François-Louis Caillet montó la primera fábrica de chocolate en Vevey, Suiza, y tras haber probado el chocolate en una pequeña feria en Italia, quedó absolutamente enamorado del producto y pasó 4 años en Turín aprendiendo el proceso de fabricación. Actualmente esa es la imagen de la fábrica, de la factoría Caillet, y un retrato vintage de François Louis. Y ahí está la tableta con su clásico logotipo, Home of Swiss Chocolate since 1819, desde 1819. Y un afiche, por supuesto, Caillet Genuine Swiss Milk Chocolate. Aquí el muchachito le lleva de regalo a su noviecita tabletas de chocolate. Pero también hay otros célebres, Lindt, ¿no? Qué chocolate más exquisito y costoso. Hoy es un chocolate de alto costo. Desde el año 1845, ahí vemos una etiqueta de la famosa firma Lindt y una imagen de los Lindt haciendo chocolate en su laboratorio. Y también tenemos aquí, por lo menos en Argentina, chocolate Águila. En este afiche, miren, del año 55, tan característico, donde cumplía bodas de brillante, 1880-1955, y ahí habla de celebrar el acontecimiento con esta tableta de chocolate Águila, que tiene alusión a esta fecha. Siempre Águila saca, si ustedes la buscan en las góndolas de supermercado, en los kioscos, van a ver que tiene diferentes etiquetas de acuerdo a conmemorar. Por ejemplo, acá en Argentina conmemoraron toda la Revolución de Mayo. Es muy común en las colonias, recuerden, hispanoamericanas, el brebaje del chocolate. Entonces aquí tienen de Águila Saint, y también fue promocionado por la célebre doña Petrona Gandulfo, que fue una cocinera eximia argentina y que lo recomendaba. Yo recomiendo Chocolate Águila. Este afiche, esta propaganda es de la década del 50. Es una propaganda donde, desde el punto de vista estético, mostraban siempre a las amas de casa felices, muy pulcramente ataviadas, haciendo sus tareas domésticas con alegría. Todos los interiores eran impecables, estaban a la moda. Y el chocolate de Noel Aero, justamente también aquí en la República Argentina, es un súper clásico. Esta es una propaganda de los 60/70 aproximadamente, chocolate con aire que tanto te gusta, ahora tiene nueva etiqueta. Sí, es una propaganda ya entrado a los 70, donde este chocolate, que era aireado, se había hecho muy popular. Les cuento que las propagandas en aquellos tiempos eran más directas. Hoy en día las propagandas son media indirectas, uno no sabe bien de qué se trata la propaganda, tanto las gráficas como las filmadas, porque son muy metafóricas, y estas propagandas eran muy directas. Se mostraba el chocolate, se mostraba sus virtudes. En este caso la letra es muy típica de esta época que estoy mencionando, de los 70. Contundente, y siguiendo la tradición del afichismo del siglo XIX decimonónico, justamente la contundencia de la letra sobre un fondo plano.
Y quién no, de acá de Argentina, quién no ha tenido la colección de los pequeñitos muñequitos que venían adentro del chocolate Jack. Era una excusa para que nos trajeran chocolates. Mi abuela me lo regalaba, eran chiquititos, pero venía con un muñequito coleccionable, chocolate muy rico, por cierto, de la firma Felford. Y ahí está el afiche. Este afiche corresponde a la década del 60. ¿Ven? Muy directo todo, se muestra el chocolate, se hacía hincapié mucho a los dibujos, más que a la fotografía después empieza más en los 70, nuevamente, aunque como vimos en la propaganda de Doña Petrona, aparece la foto de ella, pero se intercalan dibujos siempre. Y esta es del 70, del pleno 70, cuando salieron todas las tabletas de diferentes colores de la célebre línea Souffleur, todo con el chocolate aireado de Nestlé. ¿Mm? Qué gráfico también es todo, qué directo, da ganas de comprarse toda, fíjense, chorreando la paila de chocolate de cobre. ¿Mm? Y ahí dice presentar en la Argentina la nueva línea Souffleur. Nestlé lo incorpora y su fórmula internacional de éxito mundial. Identifíquela por su nueva etiqueta vertical, rojo con leche, azul con almendras, verde con avellanas y Souffleur blanco. El celeste era exquisito. Ahí se ve otro, Nestlé presenta la nueva sensación Souffleur semidulce. Fíjense la toma, ¿no? La puesta de la foto, como que hay una especie de escorzo. El escorzo en la historia del arte es cuando se introduce a la figura, eso se ve mucho en la pintura del barroco, y uno entra a la imagen por esa introducción. Como penetra la figura, el escorzo siempre es perpendicularmente al plano, y acá la tableta de Souffleur dorada, semidulce, entra de manera perpendicular. Y les voy a mostrar algo de artistas argentinos contemporáneos, como siempre suelo hacer para mencionarlos y darles un empuje también. Patricia Mónica Giglio, haciendo mosaicismo. ¿Qué tiene que ver con el chocolate? Bueno, porque hace unos mosaicos hermosos, todos reciclados, donde introducen las tacitas para beber estos mágicos brebajes, tanto chocolate como té, café. Pero bueno, aquí se puede ver el mosaicismo de gran calidad, que pone unas tacitas que sirven a su vez de macetitas, y fíjense, todo hecho con venecitas artesanales, pedacitos de vidrio y tazas recicladas de anticuario. Tienen otra oportunidad también para lucir el amor por estos brebajes. Está el detalle con la composición 1 del año 2020. Y ahí tienen uno que está en proceso porque todavía le falta el empastinado, para que vean un poquito el proceso que tiene. Y otro artista argentino, Gabriel Armida, nace en el año 1878 en Buenos Aires, pintor de formación autodidacta que desde temprana edad comenzó a desarrollar una técnica y estilo basados en su admiración por los grandes maestros de la pintura universal, como Velázquez, Burgueró, Vermeer. De esta manera, Gabriel supo entender y descubrir aquellos conceptos y recursos artísticos que enriquecen y otorgan interés a una obra de arte. Evidentemente, chocolate, da ganas de comerse la obra. Fíjense, chocolate con guindas. Estos pintores hiperrealistas, acá en Argentina también tenemos a O'Connor, a Lescano, hacen una atribución también a una apología de los sentidos, como se hacía justamente en la pintura de género barroca. Ahí lo tienen al artista pintando al aire libre, y otro cuadro para que vean a qué punto llega el hiperrealismo, aunque no hay chocolate, aunque creo que sí, que la base del postre lo tiene, qué rico, por Dios. Otro cuadro hiperrealista con un postre y unas obligas. Siempre estos cuadros, es decir, qué extraño, qué perfecto está pintado, pero qué significan al margen de mostrar tan pintoresco y tan agradable verlo, porque también están esperando un personaje que venga a entrar a la obra. Es decir, que está la presencia humana que en cualquier momento agarra la cuchara y no queda nada de postre. Y es un poco ese adelantarse, ¿no? Bueno, hay varias interpretaciones, y en este caso particular, Hermida con nuevamente, sus chocolates y guindas, y aquí este postre con base de chocolate. Se lo conoce más por pintar fieras. Miren qué excelente estas pinturas de tigres de Bengala.
Es por si lo ven. Ya presenté otros artistas de este tipo en otras charlas que son hiperrealistas. Y esto es arte, sí, es arte culinario, es arte de repostería, en realidad no pertenece a la historia del arte, sino al arte de la repostería, pero como tiene relación con el arte, ¿por qué? Porque son los guerreros de Chinchihuantí, ese famoso descubrimiento arqueológico de la década de 70 con la tumba de los guerreros. Y en esta firma que hace chocolates, decidieron representarlos en chocolate. Da lástima comérselos, pero realmente están maravillosos. Pero hay también esculturas de chocolates. Diferentes artistas hacen escultura, esto está en España, hacen esculturas de chocolate que son, vieron, efímeras. Miren qué maravilla. Esta pareja que se repite en dos escenas y el asombro que produce entre los paseantes. Y en este GIF animado quiero recordar, hablando del cine también, que es un arte y se relaciona con el chocolate, a la maravillosa Lucille Ball, que tanto nos sigue haciendo reír, aunque no seamos de aquellos tiempos, pero la podemos ver en el recuerdo de lo que está grabado. Va a trabajar a la fábrica de chocolates y termina comiéndose todas las trufas, cosa que va a terminar siendo justamente reprendida por su jefe. Esto me hace acordar a tiempos modernos cuando Chaplin anda ajustando tuercas, ¿no? Bueno, tiene justamente una lectura que remite a esa célebre película inolvidable de Chaplin. Bueno, Lucille Ball robándose las trufas. Y, ¿por qué no hablando de cine? Nuestro pequeño Yoda bebiendo una taza de chocolate. Yoda pequeñito, y que está tan de moda la serie de Mandalorian, donde se lo ve de bebé. Bueno, ahí él también bebe su chocolate y a la izquierda un clásico gift como para amenizar una tarjeta de felicitación con chocolates. Y nos dicen que el chocolate no resolverá tu problema, pero tampoco lo hará una manzana. Bueno, una reflexión psicológica, porque siempre al chocolate se le atribuye virtudes de mejoras anímicas. ¿Vieron? Se lo regala en momentos de cuando uno quiere sacar a su enamorado o enamorada, y también cuando uno está triste por amor, desesperadamente busca chocolate, y en San Valentín se regalan chocolates, y el chocolate tiene virtudes de levantar el ánimo. Bueno, así que recuerden esta máxima de la filosofía, que el chocolate no va a resolver los problemas, pero la manzana tampoco. Y los dejo con este gift animado de bañando un corazón de chocolate, porque el chocolate es puro amor y realmente es lo más exquisito que nos ha dado los dioses, y por eso se le habla de alimento de los dioses, así le llamaban los mesoamericanos, y una imagen con toda la variedad que tenemos hoy en día de tabletas de chocolates, infinitas variedades y de gustos de todo tipo. Bueno, muchas gracias, espero seguramente se van a ir corriendo a comprar un chocolate. Los dejo hasta el próximo video. Muchas gracias.